Vamos a revisar el riesgo clínico. Es importante tener conocimientos previos sobre el riesgo, reconociendo la definición de riesgos como la posibilidad de afectar un resultado. Dependiendo del resultado que se afecte, va a ser el tipo de riesgos. Aquí unos ejemplos de los riesgos institucionales que hemos identificado. El operacional, cuando se afectan los resultados de los objetivos institucionales. Tenemos el de corrupción, cuando se afecta o hay posibilidad de afectación de desviar la gestión de lo público para un beneficio privado, la seguridad de la información, cuando existe la posibilidad de explotar una amenaza o vulnerabilidad que cause pérdida o daño a un activo de información. SARLAF, cuando existe la posibilidad de pérdida o daño para el lavado de activos. La laboral, cuando hay posibilidad de que se presente una lesión o enfermedad debido a un peligro que se presente en los funcionarios después de sus acciones. Ambiental, cuando hay una posibilidad de daño en el medio ambiente. De la tecnología, cuando hay posibilidad de causar daño o lesión a un paciente o a una persona que utilice el dispositivo médico. Operativos, cuando hay posibilidad de afectar los objetivos o el desarrollo de un proceso, y los clínicos, que son los que nos traen a este tema. Cada uno de los riesgos tiene una metodología específica. Recordemos que los riesgos clínicos en la institución son analizados bajo la metodología ANFI, análisis, modo, fallo, efecto. Vamos a entrar en materia con los riesgos clínicos. Cuando hablamos de la afectación del estado de salud de un paciente o de una comunidad, vamos a estar hablando de un riesgo clínico. Por tanto, la definición nos queda como la posibilidad de afectación, daño o enfermedad causada por factores relacionados con la incidencia de una enfermedad, es decir, la presentación de una enfermedad o la historia natural de esta, es decir, cómo evoluciona la enfermedad en un individuo, o cuando esta afectación es derivada del proceso de atención. El riesgo clínico, entonces, se dividirá en tres. Cuando es causado o cuando impacta la incidencia de una enfermedad, vamos a hablar de un riesgo clínico poblacional, teniendo en cuenta que se afecta a toda una población sobre la presentación de una patología. El riesgo clínico individual es cuando hay posibilidad de daño por factores relacionados con la historia natural de una enfermedad, es decir, cómo se presenta la enfermedad o cómo evoluciona la enfermedad en una sola persona. Y el riesgo clínico asistencial es cuando esta posibilidad de daño es secundaria al proceso de atención en salud. Aquí están los tres tipos de riesgos que tiene definido el Centro Dermatológico y tenemos nuevamente el riesgo clínico poblacional cuando se afecta a un colectivo y tiene que ver con la aparición de la enfermedad. ¿Qué intervenimos cada vez que intervenimos el riesgo clínico poblacional? Los determinantes en salud. El riesgo clínico individual, vemos que es la posibilidad de cómo una enfermedad puede tener diferente presentación o diferente evolución dependiendo los factores de riesgo específicos para la patología en un individuo. Y el riesgo clínico asistencial es ese daño que se puede generar a una persona debido a una atención en salud. Cuando se materializa un riesgo clínico asistencial, tenemos la triada del suceso de seguridad, que es no intencional, genera daño al paciente y secundario de un proceso de atención. Por ende, estamos hablando de un evento adverso. La gestión integral del riesgo en salud es una estrategia que busca anticiparse a cómo se presentan estas enfermedades o a las lesiones para que se implementen acciones que puedan precozmente impedir que ocurran o mitigar su impacto. Tenemos en resumen que el riesgo clínico poblacional se maneja haciendo actividades de promoción de la salud y prevención primaria en salud. Es decir, antes de que se presente la enfermedad, hacemos acciones de educación para disminuir la carga de enfermedad que pueda tener una población o los factores de riesgo que en conjunto tenga un grupo para que no se presente la enfermedad. O si se presenta, sea diagnosticada precozmente o no tenga un impacto tan severo. En el Centro Dermatológico Federico Lleras podemos impactar una población como el acné. Cada vez que hacemos escuelas saludables, invitamos a los jóvenes a hacer los cuidados de piel.
o cuando hacemos actividades colectivas en las cuales enseñamos a la población a cuidar la piel, utilizar las medidas de protección solar para disminuir la incidencia del cáncer de piel. El riesgo clínico individual lo intervenimos cada vez que se instauran acciones para disminuir los factores de riesgo de la patología en una persona, es decir, se genera un plan individual de manejo. ¿Qué es importante del plan individual de manejo? Que no solamente contempla tratamiento farmacológico, es decir, los medicamentos, sino también los no farmacológicos. Y cuando hablamos de los no farmacológicos, nos estamos refiriendo a las indicaciones, las recomendaciones o la educación como una prevención secundaria ante la evolución de una enfermedad. Y muy importante para el plan individual de manejo, establecer los seguimientos para estas personas. Hacemos el plan de manejo individual en la historia clínica cada vez que los profesionales intervienen a los pacientes. Y el riesgo clínico asistencial se interviene por la presencia o la activación de ciertas medidas que son relacionadas con la seguridad del paciente. Estamos hablando de las prácticas seguras establecidas en todos los procesos. Muchísimas gracias.